que yo cada 2x3 les digo que aunque no lo parezca, detrás de alta ficción hay una preproducción y una cosa que consiste en yo sentarme a ver o leer cosas y decir, che, ¿qué puedo contar de esto? Que no sea solamente la sinopsis. Porque si bien contar simplemente qué pasa en una película o qué pasa en una novela está bien, está perfecto, es validísimo, desde un principio, desde que yo hacía una dosis de ficción, la idea siempre fue aportar algo sobre esto, que a veces es una crítica, a veces es un comentario, a veces es una full rant diciendo ¡esto es una porquería! Y no mucho más. La mayoría de las veces lo que a mí me gusta hacer es traer un pensamiento que sea original. O por lo menos que sea algo que yo no haya visto 50.000 veces respecto al comentario de una obra. ¿Por qué? Porque bueno, es lo que a mí me gusta hacer, es lo que yo trato de traer, algo nuevo, algo que ustedes no hayan pensado, una forma distinta de ver algo que quizás ya vieron, o traerles algo que sea relativamente novedoso. Pienso, por ejemplo, cuando vimos Vampires de John Carpenter, que yo traje una idea que para mí era obvia, pero después me enteré que muchos de ustedes jamás habían pensado, que es la cuestión re homosexual que hay entre el curita y el protagonista de esa película. O por ejemplo cuando les hablé de Vibes, una película de los 80 que está re olvidada y que me imagino que la mayoría de ustedes no vieron. Entonces la idea siempre es aportar algo, no solamente decir, ay, vi esta película y pasa esto, esto y esto. A veces, sin embargo, me pasa que veo algo que es muy bueno y que a mí me gustaría comentarles, pero sobre lo que no se me ocurre en particular que comentar. Quizás porque es algo que no tengo nada de qué quejarme y quizás porque es algo que la interpretación en sí ya está hecha y yo no tengo nada particularmente original que traer a la mesa. Entonces, durante el año pasado me pasó que vi 3 excelentes obras, 3 películas maravillosas, que aparte tenía muchas ganas de ver y estaba interesada en ver, pero que no tenía algo como para comentar durante 40 minutos. Y ustedes me dirán, Rini, ¿podrías hacer esos videos que siempre prometés que vas a hacer de 10 minutos? Y eso es verdad. Pero también podría ser lo que voy a hacer ahora, que es, ya que el año pasado arranqué hablando de 3 cosas horribles que vi durante el tiempo que no estuve, este año, y aprovechando que arranco más temprano, voy a hablar de 3 cosas muy buenas que vi, no durante el tiempo que no estuve, pero sí que recién ahora me organicé respecto a cómo hablarlas. Así que si les intriga saber de qué 3 películas muy buenas voy a estar hablando, acompáñenme. Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo video de Alta Ficción. Para quienes no me conocen, mi nombre es Rini y soy Alta Ficción. Y para quienes sí me conocen, hola y sean muy bienvenidos de vuelta a este canal. Gracias por persistir en mirarme. Pese a que el año pasado estuve bastante colgada sobre todos los hechos, pero lo que me pasó fue eso también. Vi algunas cosas que eran muy buenas y que yo tenía ganas de comentar, pero que no sabía cómo comentar en lo puntual. Y 3 de esas cosas las voy a comentar hoy. Reconozco que no voy a traer cosas muy interesantes a ese respecto, pero como hago las 3 juntas me siento menos culpable por no tener algo súper original que comentar. Y es que quizás son 3 obras sobre las que se ha analizado un montón y quizás no hay algo súper interesante que comentar de las 3, no porque sean malas, no es que el único comentario que se puede hacer sea sobre la negativa, sino porque son 3 obras que son bastante características o de su género o de su autor, o tienen temas que si en algún caso están ocultos ya han sido habladas por 50.000 personas distintas. Y yo no voy a venir acá a hacerles un Reader's Digest de alguien que dijo alguien más, porque eso no es lo que hacemos acá en Alta Ficción. Pero lo que sí hacemos acá en Alta Ficción es hablar de cosas de fantasía y de ciencia ficción, y así que a eso vamos a proceder porque les traigo 3 fantásticas películas de ciencia ficción, ahora que lo pienso. La primera película que les voy a comentar es Crímenes del Futuro, Crimes of the Future, de David Cronenberg. Crímenes del Futuro se estrenó a mediados del 2022, pero lo que pasó fue que tuvo una distribución muy pequeña en cines en el país. En el mundo creo que también en realidad. Y no estaba en ninguna plataforma. Yo en lo personal la vi en Redacted, si esto es algo que no se puede decir, en el ciclo de cine del Espacio Mat, que es un lugar que acá hace eventos en Bahía Blanca. Antes era Diamantina, si ustedes son de Bahía Blanca.
y ahora es otra cosa. Y uno de los eventos que hacen es cine. Lo proyectan y pasan películas. Y como Crimes of the Future no se iba a estrenar en ningún cine, ya había pasado el momento en el que habían anunciado el estreno en Buenos Aires, y de hecho nunca se estrenó acá en Bahía Blanca en el cine, y eso también tiene que ver con que los cines de Bahía Blanca están bastante chotos, porque de hecho ninguna de las 3 películas se estrenó en los cines del centro, que son 2 cines que yo tengo a 3 cuadras de mi casa y a los que nunca puedo ir a ver nada porque nunca estrenan nada que sea de mi interés. Y ustedes me dirán, puede ser que tus intereses sean muy jodidos, Rick. Puede ser, pero también es cierto que estas 3 películas tenía mucho interés en verla y ninguna se estrenó acá en los cines del centro, así que vamos a ver quién tiene la culpa de toda esta situación. Creo que la siguiente película que voy a ir a ver al cine va a ser John Wick 4, como viene la mano, así que ustedes imagínense cómo está el estado de la cartelera general acá. Pero bueno, Crímenes del Futuro. Si ustedes me han escuchado hablar en algún momento, y esto ha sido en persona porque en el canal creo que no lo he hecho, de David Cronenberg, saben que yo soy súper fan de las películas de David Cronenberg. Me gusta mucho su estilo de dirección, me gusta su estilo narrativo, me gusta sobre todas las cosas que el tipo en un momento dijo: yo soy un raro y quiero hacer películas de raros. Y todos sus personajes son raritos. Y esta película, uno de los grandes pros que tiene es que todos y cada uno de las personas que aparecen en pantalla son freaks. Es en cierto modo un retorno de David Cronenberg a lo que hacía tan características sus películas en los 80 y los 90. No porque después se haya desperfilado esta cuestión, pero David Cronenberg en esa época era muy conocido porque hacía películas con mucho body horror, que estaban hechas con efectos prácticos, que rompían mucho con el hecho de que eran películas con un cierto presupuesto, que estaban muy bien hechas, que tenían un estilo de dirección muy particular, que tenían una estética muy particular, que involucraban actores importantes y que sin embargo esos mismos actores importantes les hacían cosas horribles en el cuerpo, como es el caso de The Fly, la remake de La Mosca que se hizo con Jeff Goldblum, como es el caso de todo lo que es Crash, raritos, como es el caso de Dead Ringers, que fue la primera película que yo vi de David Cronenberg y que eso me hizo alguna especie de cortocircuito en el cerebro y yo nunca fui capaz de superar a ese hombre. No lo sé. Después, en años posteriores, David Cronenberg se fue inclinando hacia una deformidad que va por dentro, no va tanto por fuera. Quizás no se veían tantos y ese quiebre se dio después de Existence, que es una película que creo que sí he mencionado en el canal porque es una gran película de ciencia ficción que involucra un montón de elementos que hoy en día se mantiene maravillosamente bien, pese a que es una película de principios de los 2000. Así que, no sé, les digo, si quieren ver alguna película, ahí tienen una recomendación extra. Con Crímenes del Futuro sabíamos que volvía al body horror, sabíamos que volvía a esas cuestiones, a la deformidad externa, y todos dijimos: wow, sí, vamos a ver la película, y en ningún puto cine la trajeron. Así que ya vieron ustedes cómo funciona el marketing, claramente. Esta película es una película de ciencia ficción que se hace preguntas que ya se ha hecho antes en las obras de Cronenberg. Respecto al argumento se los voy a contar muy brevemente, solo para que ustedes entiendan de qué hablo. Si no la vieron, aunque me imagino que la mayoría de ustedes, que también deben ser un poco freaks, porque si no, ¿qué carajo hacen viendo este canal? Ya la deben haber visto. Pero Crímenes del Futuro sigue la historia de un tipo que está interpretado por Viggo Mortensen, que cada tanto le sale un órgano extra, y como él es sobre todas las cosas un artista, aparte de sufrir con lo que es entendible básicamente como un cáncer, tiene una compañera que le hace como un tatuaje a esta cuestión y después hacen toda una performance donde le operan y le sacan este órgano. Buenísimo, ¿no? Suena muy interesante, muy Cronenberg, muy bien. Esto está en un futuro no muy lejano. Y alrededor de este tipo y de su arte va a empezar a aparecer un montón de personas, porque nos podríamos preguntar, por ejemplo, por qué algunas personas tienen estos órganos extra, qué es lo que está pasando. Y respecto a toda esta cuestión hay un par de conspiraciones, hay un par de personas returbias y hay un par de preguntas que ya se ha hecho Cronenberg en otras películas. Por ejemplo, en Dead Ringers, que también tiene una mujer que tiene unos órganos internos muy peculiares. Que es la cuestión de: ¿se puede homologar un ser humano? Si un ser humano tiene algunas diferencias de órganos o fisiológicas respecto a otro ser humano, ¿eso lo hace menos ser humano? Porque si es así, entonces homologamos que un ser humano es esto, una persona que tiene este conjunto de órganos y que funcionan de esta manera y todo lo demás queda por fuera. Y en cierto punto eso nos lleva a discutir cuestiones de la evolución de la humanidad, que también es un tema que ya se ha dado en otras obras del autor como The Fly.
Y en la pregunta de crímenes del futuro también esta cuestión de si homologamos a un ser humano como alguien que es así, asá, cuyos órganos funcionan de esta manera o de esta otra, que es un crimen del futuro, sino un crimen contra alguien que puede no homologarse como ser humano, que está muy representado ahí en una tragedia que hay con una madre y un pibe y la evolución de los seres humanos. Rini, no nos estás contando un choto del argumento, porque quiero que la vean, porque sospecho que ya la han visto y porque si yo les cuento el argumento no les estoy entregando nada respecto a las grandes preguntas que se hace esta película y no les estoy entregando nada respecto a las dudas que vuelca Cronenberg como artista en esta película. Porque Cronenberg es un artista, es de esos directores cuya dirección es realmente un arte. Y no solamente en la narrativa y en lo visual, sino también en los temas que quiere tratar. Por ejemplo, acá tenemos un atormentado artista, que es este personaje principal, interpretado por Viggo Mortensen, que en algún momento se tiene que hacer preguntas como: este es mi arte y una vez que yo lo suelto al mundo ya pasa a ser interpretación de otra persona. Y la interpretación de esa otra persona quizás no es la que haría yo. Y quizás tiene consecuencias en el mundo real. Es una pregunta que muchas personas en arte, y especialmente arte que tiene un compromiso social o tiene un significado, que podemos discutir, que eso es parte de todo arte porque no vuelca parte de sí en todas sus obras, preguntas, cuestiones, pero en esta película está bastante más enfocado. Y esto se hace a través de personajes que están completamente dementes. Cada vez que aparece un personaje en cámara y vos decís, capaz que esto es más o menos normal, no es normal, ninguno es normal, nunca hay un personaje normal, y eso es algo que a mí me encanta de las películas de Cronenberg, que vos sospechás que puede haber una persona que es normal y tarde o temprano se va a revelar que no era normal o se va a convertir en alguien que no es más normal a partir de algún evento en su vida. ¿Es esto todo lo que conversa la película? No, hay un montón de temas y hay un montón de cosas que se pueden sacar. Y aparte es una película que está filmada exquisitamente. La iluminación es hermosa, las actuaciones son muy buenas, todo el mundo está muy bien casteado. Todo el mundo está haciendo un montón de cosas que te hacen preguntarte respecto a un montón de cosas, respecto a qué es la humanidad, a dónde va la humanidad, qué es el arte, qué tan necesario es el arte, qué interpretaciones se puede hacer sobre el arte. E incluso cuestiones como lo que estamos haciendo con el clima tarde o temprano nos va a alcanzar a nosotros y nos va a derrotar o vamos a evolucionar o vamos a morir. Pero a su vez, ¿cómo se lleva esa evolución con la idea que nosotros tenemos de qué corresponde a ser un ser humano? Entonces, esta es una de esas películas que abre muchísimos interrogantes y que son muy interesantes, pero que quizás no son tan fáciles de volcar en un video donde yo pueda hacer algo coherente o algo extenso, porque es un trabajo que tiene que hacer cada uno de nosotros. No sobre la interpretación de los hechos, sino sobre las conversaciones que está planteando Cronenberg en esta película. Entonces, se me ocurre que esta es una de esas películas que es más fácil de comentar conversacionalmente. Es una de esas películas que quizás puede disparar cosas interesantes en uno mismo o en una reunión, pero no en formato de video. Y por eso estuve varios meses, porque yo esto lo vi cuando hacía frío, así que imagínense, creo que fue en otoño, intentando pensar cómo agarrarle y qué contarles. Y en un punto dije, bueno, les puedo contar que con esta película Cronenberg no solo regresa al body horror, que lo hace, aunque bastante leve, sino que también regresa a la estética orgánica que experimentó en Existence, por ejemplo, que es una película que a mí también me gusta mucho. Y les puedo contar que tiene toda esa cuestión sexy orgánica en los elementos que aparecen en la película, que visualmente se destacan muchísimo. Tiene toda esta cuestión de utensilios hechos como con hueso, que a mí me fascinó en Existence y me fascina en esta película, y que me interesa que se haya tomado porque podrían formar parte del mismo mundo. Si bien el mundo en el que se inserta esta cuestión estética en Existence es un mundo virtual, entonces se abren nuevos interrogantes respecto a la realidad que nos plantea esta película. Por lo tanto hay mucho para comentar, pero quizás no tanto en este formato. Entonces, ¿qué los invito a hacer? Coméntenme si ustedes la vieron, qué les pareció, qué les gustó, qué no, ya sea en los comentarios acá abajo o en mis redes sociales @altaficción en Instagram y en Twitter. Y mientras tanto, déjenme hablarles de la segunda película que les traje para comentar el día de hoy. La segunda película de la que les voy a hablar hoy es Todo en todas partes al mismo tiempo, Everything Everywhere All at Once. Es una película que está dirigida por los Daniels, que son dos tipos que se llaman así, como un grupito de directores
que es una película que a mí me gustó muchísimo, yo estaba muy interesada en verla. De nuevo, no se estrenó en el cine local, si bien en su momento se había dicho que sí se iba a estrenar y después sencillamente como se olvidaron. Así que, bueno, es una película que está protagonizada por Michelle Yeoh y que llegó a mí en un momento de mi vida que era el indicado para que yo comprendiera el aspecto emocional de esta película. Porque yo hubiera comprendido el aspecto humorístico de la película, que es algo sobre lo que tenemos que hablar, y hubiera comprendido el aspecto sci-fi de la película, que quizás una de las mejores películas hechas de multiversos en los últimos años. Ahora que está bastante desgastadita la idea del multiverso. Cuestión que yo la vi, la amé, y había pensado en comentarla por ese lado, por la cuestión del multiverso. Y después en un punto dije, no sé si lo voy a hacer, porque no tengo tantas ganas de que después alguna persona me salga a decir, nada, Rini, pero esto es una crítica a Marvel. Cuando ustedes saben que yo odio Marvel, todo lo que Marvel ha producido cinematográficamente. Haciendo un paréntesis obvio por cuando salga Blade, que me voy a sacrificar y la voy a ver en tiempo real. Pero bueno, las cosas que hacemos por amor. El tema es que esta es una película que no es difícil de reseñar, pero sí tiene esta cuestión de lo que yo tengo para decir de esta película. No es algo quizás particularmente novedoso o interesante, pero tengo una cosa interesante que decir que quizás ustedes no hayan pensado cuando la veían, porque quizás no sea una perspectiva que compartan, como yo lo hago con la protagonista. El hecho de esta película es que hay una mujer que se llama Evelyn, que su vida está en pésimas condiciones, tiene una lavandería con su marido está por pedirle el divorcio, ella sabe que el matrimonio no está bien, pero bueno. Tienen una hija adolescente con quien tiene una relación que está un poco distanciada porque la hija es lesbiana y es un poco gordita y ella está como, yo no sé si puedo aceptar esas dos cosas al mismo tiempo. También tiene una relación confusa con su padre, que fue una persona muy exigente con ella, y a quien ella supongo que en cierto modo siente que traicionó, convirtiéndose en lo que es ahora, que es la dueña de una lavandería. Sin embargo, una cosa súper necesaria en contexto de la comunidad, y eso se va a ver más adelante. Pero bueno, cuestión que Evelyn está en ese punto de su vida donde ella es una mujer de mediana edad, interpretada por la grandiosísima, fantástica, divina Michelle Yeoh, que espero que ahora todo el mundo se dedique a darle papeles, porque se los merece. Es una excelente actriz, una excelente arte marcial, etc. Y llegó a mí esta película en un punto donde yo estaba ya llegando a fin de año con todo el bajón tradicional de pero la puta madre, no he tomado una buena decisión en mi vida, que es algo que si ustedes vienen viendo a este canal ya saben que vengo arrastrando más o menos desde el año pasado. Y esta película tiene una respuesta muy clara a esa situación, a la situación de decir, no, yo he desperdiciado mi potencial, que es algo que sí piensa la protagonista, no, yo en particular, yo no siento que nunca haya tenido ningún potencial, pero sí esa cuestión de tomé todas malas decisiones en mi vida y ahora estoy acá y ya tengo una edad donde es mucho más difícil hacer las cosas de cero, es mucho más difícil arrancar y por ahí tampoco tengo ganas de hacerlo. Y esta película te agarra y te dice, primero que nada nunca es tarde, segundo, no hay potencial que desperdiciar. Todas las personas contienen en sí mismas todas las cosas y todos podemos ser todo. Y lo que no fuiste no es un desperdicio. No pasa nada con lo que no fuiste. Lo que no fuiste es un potencial y el potencial no es algo que exista realmente. Excepto que en esta película existe realmente en la forma de ella, que es la más torpe de todas sus posibilidades, la que menos hizo de todas las Evelyns posibles en el mundo, si así se quiere. Es la que tiene la posibilidad de encarnar a todas esas Evelyns que existen en el multiverso. ¿Cómo llegamos a esto? Evelyn tiene un montón de problemas y de pronto es contactada por otra versión del que es su marido, que le explica que hay una Evelyn que tuvo este vistazo de todos los multiversos que existen, creó una máquina para esto, expuso con esa máquina a una persona y esta persona, cuando vio todas las posibilidades que existen, se entregó al total caos y la desesperación y Evelyn tiene que arreglar esto. Yo no les voy a contar mucho más respecto al argumento porque es importante que lo vean, es importante que se entienda. Si bien siento que no hay realmente spoiler, como que la película no te oculta las identidades de las personas y no te oculta lo que está pasando y vos lo entendés bastante temprano, pero va a la resolución de los aspectos emocionales de la película más que de los aspectos sci-fi de la película, que sin embargo están muy bien.
Evelyn se ve introducida en este mundo y como ella es la Evelyn que menos ha hecho, es la Evelyn que más acceso tiene a las habilidades de las otras Evelyns, entonces de pronto es una gran artista marcial, de pronto es una persona que puede contactar con una Evelyn que es una actriz importantísima, básicamente Michelle Yeoh en la vida real, y todas cosas así, y Evelyn tiene que reconstruir no solo la capacidad del multiverso de existir, sino también su propia visión de sí misma y su capacidad de relacionarse con otras personas. Porque supongo que el tema central de lo que es todo en todas partes al mismo tiempo es esto. Cuando vos mirás en el centro del universo lo que es el amor, lo único que nos va a salvar a todos es el amor. Y me parece que sea interesante que si bien el tema del amor romántico está muy bien porque Evelyn tiene a su esposo y tiene que recuperar lo que alguna vez sintió por su esposo, si bien nos muestra que también podría tener una relación muy feliz con otra persona, el centro de la cuestión está en su relación con su hija. Y esto es lo que yo les traigo, que quizás ustedes no hayan pensado, que es lo siguiente. No hay relación que sea más poco ecuánime que la relación entre una madre y su hija. No hay amor menos correspondido que el de una madre. Por una cuestión lógica que tiene que ver con que se habla mucho últimamente de que las relaciones tienen que ser equivalentes y las personas tienen que estar en las mismas condiciones para poder amar de manera real, bla 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 bla. Y eso en una relación madre-hija nunca va a ser cierto. Como hablamos en Uma, lo que es una madre y lo que es una hija son dos cosas totalmente incluso opuestas, llegado a cierto punto. No hay amor menos correspondido que el de una madre, porque tu hija no te puede amar como una madre. Tu hija te puede amar como una hija. Y es muy loco que uno viva en una condición en la que amas tanto a una persona, tanto como uno ama a sus hijos, que no te lo van a poder reciprocar nunca de esa manera, porque es una relación totalmente despareja. Y esto es lo que hay también en el centro de todo, en todas partes al mismo tiempo. Hay una discusión sobre el amor a tus padres, que es poner límites y no necesariamente perdonar por los errores de su pasado, incluso si uno los comprende. Pero está sobre todo desde la perspectiva de la madre, de decir, yo a veces amo a un ser que no comprendo. Yo a veces amo a un ser que está en un estadio de su vida en el que quizás yo nunca estuve y que cuando estuve por ahí no me acuerdo tampoco cómo era, porque uno desde la perspectiva de la madre se va a olvidar. Quizás incluso si te acordás, hay cosas por las que no querés que tus hijos pasen y que por ahí no podés evitar de una manera saludable. Porque también está ese tema, el peso de todo el potencial perdido de Evelyn, todo entre comillas, también se traslada a su relación con su hija, a cómo ella encara esta cuestión. El tema de las frustraciones de uno como persona y cómo se trasladan a una relación con su hija. El tema de las cosas que uno se autopresionó para hacer, pongamos por caso el tema del peso de la hija de Evelyn. Y cómo eso se traslada a la incapacidad a veces de uno como padre de expresar esas cosas de manera saludable. Y se responde mucho con la cuestión del multiverso. En todos los multiversos, Evelyn va a elegir salvar a su hija. En todos los multiversos, Evelyn va a elegir el amor como respuesta. Aunque le cueste, aunque lo haga a los tiros, aunque no sea correspondida. Porque nunca va a poder ser correspondida porque es una madre y es el amor de una madre, que es la forma más ilógica de amor no correspondido. Realmente responde al hecho de, en el amor romántico, vos tenés que pasar el ordeal of being known. Vos tenés que pasar por las llamas de ser conocido para poder obtener la recompensa de ser amado. Vos te tenés que enfrentar a una persona y decir, bueno, mira, yo soy esto, tengo estas cosas, y vos tenés la posibilidad de conocerme y amarme. Lo mismo con la otra persona. Vos no podés amar a alguien que no conoces. Vos tenés que conocer primero y podés amar después. Si no, lo que amás es la idea de una persona. Con los hijos, eso se da al revés. Vos amás primero y conocés después. Yo a mi hija ya la amaba antes de conocerla. Ahora la estoy conociendo y es una persona fantástica y la amo por la persona que ella es. Pero si no me gustara la persona que ella fuera, y me encanta, gracias a Dios me tocó una hija fantástica, yo la amaría igual porque es mi hija. Porque no lo podría evitar. Porque hay cuestiones hormonales y
psicológicas y de crianza, y de que cuando vos dormís todo el tiempo con una criaturita así chiquitita al lado y la cuidaste desde que era un pollito, no podés no amar, no podés no conocer. Que ese es el gran pecado que yo cometen la mayoría de nuestros padres. Creo que quizás muchas de las razones por las que muchas personas de mi edad no se llevan muy bien con sus padres es porque los padres nunca se tomaron el trabajo de conocer y piensan que con amar alcanza. Con amar no alcanza. Y aparte de la idea de que uno tiene del amor con todas las cosas que vienen a veces mezcladas ahí, todos los traumas y todo lo demás, todas las cosas que ya hablamos cuando discutimos Zumba, por ejemplo. Que el punto tenés que tomar el trabajo de conocer, incluso si llamas. Me parece que todo en todas partes al mismo tiempo tiene un payoff emocional que está muy bien porque lo hace por este lado. Pero, pese a eso, no deja de ser una excelente película de ciencia ficción. Es fantástica. El tema del multiverso está súper bien realizado. La estética de la película es impecable. Hicimos este look inspirado por un look de Joy en esa película. La historia está bien contada. El humor es una cuestión, sin embargo, que yo quiero comentar porque ¿qué es lo que tiene? Esta es una película que tiene un humor muy de comedia china. Y a veces, desde nuestra visión occidental, no estamos acostumbrados a cómo funciona el humor de las películas chinas. Yo miro un montón de comedias de allá y a veces hay cosas que a uno le resultan súper ridículas y que quizás por ese ridículo no logra entender lo graciosas que son en contexto o fuera de contexto. Pero una crítica que vi hecha a esta película en varias partes es que sí, la idea está muy buena, está muy bien, pero es infumable el tema del humor. Y el tema no es el humor, vos no lo estás pudiendo entender, quizás porque no tenés las herramientas culturales para reconocer el humor, no lo sé. El humor que es absurdísimo de esta película, que está muy bien porque está muy en línea con lo que son las comedias chinas, pienso yo, que hay una emulación y un homenaje sobre toda esta cuestión. Entonces tiene sentido, está bien. A mí en lo particular me gusta el humor absurdo, si bien dependiendo culturalmente cómo se enfoque, a veces lo disfruto más y a veces lo disfruto menos. Pero en esta película está muy bien realizado. Yo me cagué de risa más allá de que me pareció una excelente película de ciencia ficción. Entonces, es una buena película de ciencia ficción. Nos plantea un multiverso que es interesante y se las arregla para ser novedosa pese a las cosas que han salido a ese respecto desde hace, 5 o 6 años. Es una buena película de artes marciales. Las secuencias están espectaculares. Es una buena película de romance incluso. Si uno extrae la cuestión romántica de esta película, es muy significativa. Es también una buena película cómica, porque te vas a cagar de risa, si entendés ese sentido del humor. Entonces, honestamente, una de las mejores películas del año, lejos. Y ahora está nominada para los Oscars. Entonces, no sé cuándo va a salir esto, quizás salga después de los Oscars, no lo sé. Pero estaba nominada para los Oscars cuando yo hice esto y un montón de gente estaba como, y es como, al fin se reconoce una película como la gente, carajo. Y al fin se reconoce la actuación estelar de Michelle Yeoh, que es una tipa que actúa maravillosamente de lo que la pongas. Hace bien de forra, hace bien de heroína, hace bien de dramas, hace bien todo y acá hace un papel magnífico. Es súper creíble cuando es una actriz glamorosa y hermosa con todo el éxito del mundo y es súper creíble cuando es una tipa sobrepasada por sus obligaciones y sus cuestiones que mira hacia atrás y dice todo lo que podría haber hecho y no hice. Y eso no lo logra cualquiera, Ojo. Y podría seguir hablando rato de esta película, pero no les voy a aportar nada interesante, entonces no lo voy a hacer. Vean la película y después coméntenme qué les pareció. Pero mientras tanto pasemos a la tercera película de la que les voy a hablar hoy, que es Nope de Jordan Peele. A mí me gustan mucho las películas de Jordan Peele, pero reconozco que no siento que me hayan volado la peluca como le pasó a un montón de personas. Y no sé si es porque son películas que están armadas muy conceptualmente desde la ciencia ficción, de manera tal que yo reconozco las cosas que me están diciendo y no me parecen novedosas, y quizás si me parecieran novedosas me volarían más la cabeza. Pero no quiero con esto decir que sean malas,
son de las mejores películas que se están filmando en los últimos años, sean de terror, como son Get Out y Us, o como incluso Snow, pero ya firmemente dentro del terreno de la ciencia ficción. Las dos anteriores también, pero esta tiene un elemento que hasta la persona que menos sabe de ciencia ficción reconoce como ciencia ficción. Jordan Peele es claramente uno de los directores y narradores más votados de los últimos años. Es una persona que sabe un montón de cine, sabe un montón de fotografía, sabe perfectamente lo que está contando, lo que quiere contar y cómo lo quiere contar y cómo quiere que nosotros lo veamos. Y en esta película se nota un montón. Si bien pienso que es quizás un poquito más críptica que sus dos películas anteriores, donde el aspecto de la crítica social que se quiere hacer está mucho más clara. Acá también, pero es acerca de un tema que muchas veces a la gente le cuesta un huevo leer, que es el tema del espectáculo. Esta película sigue a los dos hermanos Hayward, que son Emerald y Otis, que es OJ, ¿por qué no? Que son dos hermanos que vienen de una familia que se dedica desde los albores del cine a hacer entrenamiento de caballos para películas y demás. Esto es algo que en los últimos años ha caído bastante en desecho porque ya sabemos que los efectos prácticos están siendo cancelados por el uso del CGI. De hecho, al principio de la película tenemos una escena donde se nos muestra que ellos vienen a hablar del tema de los caballos, vienen a preparar al caballo para que forme parte de una película y deciden reemplazarlo por CGI. Un horror, pero es algo que sucede con muchas ramas del cine, así que no se puede decir que ahí ya no haya un comentario. ¿Qué pasa? Los hermanos Haywood son básicamente lo contrario a los Nepo Babies, porque son parte de una familia que está desde hace mucho tiempo en Hollywood, pero no han logrado sacar absolutamente nada de esto, ni en contexto económico ni en contexto de fama. En parte porque son parte de la crew que hace cosas que quizás uno no siempre piensa en los términos de esto forma parte del cine, pero son lo que hace que las películas funcionen como funcionen. Películas y series de TV, porque esto es bastante más amplio. La película en su crítica abarca muchas formas de entretenimiento. ¿Qué crítica? Me dirán ustedes si no leyeron ninguno de los múltiples artículos que salieron a ese respecto. Y esta es la cuestión. La película trata acerca de estos dos hermanos que la están pasando como el orto porque no tienen trabajo, tienen tan mala leche que están teniendo que vender algunos caballos para poder vivir. Estos caballos se los venden a un vecino de ellos, que es un tipo que fue niño actor en su momento y fue parte de lo que se nos muestra al principio de la película, que es un programa de televisión corteal, me da la sensación, que en un momento hubo una masacre ahí, se fue todo a la chota. La masacre fue cuando un mono, que era parte de este programa de televisión, se fue totalmente de eje y masacró a la producción y a los actores, y el único que sobrevivió indemne fue este pibe, que lejos de rendirse, monetiza totalmente su trauma en la forma de un parque que tiene que ver también con otro programa en el que trabajó después, y en ese parque tiene un cuarto lleno de memorabilia de este show que fue muy popular en su momento, pero imagínense después de esa masacre. Cuestión que venden estos caballos y uno se podría preguntar ¿para qué pingo quieren estos caballos estos tipos? Y la respuesta nos vamos a enterar muy pronto. No lo voy a considerar spoiler, así que vamos a pasar directamente a contar qué es lo que pasa acá. Si ustedes vieron la película ya saben lo que pasa, si no vieron la película pausen este video, vayan, véanla y después vuelvan. Porque lo que hay es un objeto volador no identificado, un ovni, que es un clásico disco volador que se chupa los caballos. Y este muchacho, el sobreviviente de esa masacre, piensa que puede monetizar este asunto y se va a dar cuenta que no. Esta cosa que come los caballos también se come en un momento a este chabón y a toda la gente que estaba ahí para ver este espectáculo nuevo que iban a hacer monetizando. Esta es la palabra clave del día. Este espectáculo que pretendía hacer con el disco volador, que después nos damos cuenta que en realidad no es un ovni. O sea, es un ovni en el sentido de que es un objeto volador no identificado, pero no es una nave espacial. Es un alien en sí mismo. Y es un alien que los hermanos Haywood se dan cuenta que está ahí y se dan cuenta que pueden hacer algo a ese respecto. Y lo que deciden hacer
es filmarlo con una calidad suficiente como para que ese footage les arregle la vida, les dé la plata y la celebridad que en cierto modo ellos merecen, porque fueron parte del espectáculo y nadie los aprecia lo suficiente. Así que ojo, porque algo de razón tiene. Entonces, ¿lograrán los hermanos Haywood alcanzar esto o el bicho se los irá a comer como se comió a otras personas antes? Ya lo veremos. Pero el comentario está bastante claro en esta maquinaria monstruosa que es el alienígena que se come todo lo que se pone enfrente de él. Y también en la cuestión de este personaje que está interpretado por Stephen Yeun, de decir, puedo monetizar mi trauma, puedo hacer algo bueno con las cosas malas que me sucedieron. Porque el espectáculo es una máquina que todo se traga y todo lo vomita. Y esta es la cuestión principal de esta película, que tiene varias capas de comentario y que está obviamente exquisitamente realizada. La fotografía es impecable, los ángulos son impecables, los efectos especiales están fantásticamente bien hechos, el diseño de la criatura está hermoso, a mí me hizo acordar a Evangelion, divino. Las actuaciones obviamente son espectaculares, toda la gente que trabaja ahí está magnífica. La historia está buenísima, el mensaje está buenísimo, entonces ¿cuál es el punto mío con esta película? ¿Por qué no hice un video especial hablando solamente de esto? Porque no tengo nada especial ni novedoso que apuntar, no tengo nada que traerles y decir, tomen, esta es la cosa que yo traigo a hablar de esta película el día de hoy. Es una película magnífica. La fotografía sobre todo es tan hermosa, la calidad de esas imágenes, colores son hermosos, el ingenio con el que está contada la historia también. Entonces, es una excelente película, solo que yo no tengo nada que contarles y por eso no iba a hacer un video hablando solo de esta película y no había encontrado aún con qué otras dos cosas enganchadas para hacerles un Dame 3 hasta el día de la fecha en el que resolví hacer esto. Al igual entonces que la película de Cronenberg, esto hace comentarios acerca de el arte y el artista, en particular en función de los hermanos Haywood, que son parte del hacer el arte de otras personas no reconocidos, y en el personaje de un director que los va a ayudar a ellos a hacer la toma especial esta del alienígena y que se va a sacrificar en última instancia por la necesidad compulsiva de lograr esa toma perfecta y ese arte perfecto que lo explique todo en sí. Entonces, incluso Jordan Peele se toma el tiempo para hacer un comentario respecto a qué es ser director, qué es ser un narrador de historias en estas épocas, en las que todo está tan bastardeado y todo está tan tomado. El famoso todo es contenido del que nos reímos todo el tiempo, pero que no deja de ser cierto. El hecho de que ya no llamamos arte al arte, llamamos media o decimos contenido. Una película no es contenido, una película tiene que ser arte, incluso si es la película más banal del mundo. Todas estas cosas se tratan en No, mientras se te cuenta una historia que es divertidísima. Yo no sé qué más querés, que tiene jump scares, que tiene comedia, que tiene dos personajes fantásticos en los hermanos Haywood. La verdad, yo no sé qué más puede uno pedir. Pero si te faltara algo, tiene la relación entre estos dos personajes, estos dos hermanos, que está magnífica y que al final de la película, en las últimas tomas de la película, te resuelve incluso la misma cuestión de la que habla Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, que es el tema del amor. Te resuelve la cuestión de los dos personajes son personajes a los que se les deben cosas, se les debe ser vistos. ¿Es esto una película acerca de quiero ser famoso o es una película acerca de quiero ser visto? Y al final la película te lo resuelve entre ellos dos. En yo te veo, vos me ves y con eso nos alcanza. Pero veremos si llegan o no llegan a hacer algo así. Vamos a decirlo todo. Entonces, estas son las 3 mejores películas que se estrenaron en el 2022, lo digo sin ningún lugar a dudas, y a mí todas las otras películas me chupan un huevo porque ustedes saben que yo no miro esos dramones insoportables ni ninguna cosa del estilo, aunque no me acuerdo si Decision to Live es del 2022 o del 2023. Entró para esta temporada de Oscars, así que 2022, así que las 3 mejores películas de ciencia ficción que se hicieron en el 2022.
que tenía muchas ganas de comentarles y que recién ahora descubrí cómo engancharlas a las tres. Así que estos han sido los besties del 2022. Besties en el sentido de que son los mejores y es cariñosos, y también en el sentido de las películas son mis amigas. Así que, para que ustedes sepan. Si les interesa discutir de esto o recomendarme cualquier cosa, pueden encontrarme en mis redes sociales @altaficción en Twitter e Instagram. Si desean colaborar con este contenido, pueden hacerlo para evitar que yo tenga que ir a perseguir alienígenas con una cámara para sobrevivir. Pueden hacerlo en cafecito.app/RiniAlonso. Gracias por acompañarme en este video, que estoy viendo el tiempo y creo que lo voy a lograr cortar y no va a quedar tan desastre como otras cosas que hemos hecho. Así que coméntenme qué les gustaría ver este año. Cuéntenme qué les gustaría que yo comente, qué tipo de videos les gustaría que yo haga, qué es lo que les gustaría ver en Alta Ficción. Y los voy a escuchar con mucha atención y probablemente incluso algunas cosas las haga. Así que dejen abajo sus comentarios, cuéntenme sus cositas, todo lo demás como siempre. Gracias por acompañarme y hasta que nos volvamos a encontrar les dejo con un adiós.